Gracias por continuar con nosotros en Señal Global. ¿Ha escuchado usted sobre la mutilación genital femenina? Bueno, esta práctica comprende todos los procedimientos que consisten en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con un tema médico y es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Para hablar de este tema y sobre todo en qué países se sigue desarrollando esta práctica, se sigue llevando a cabo esta terrible práctica violatoria de derechos humanos. Me da mucho gusto saludar a Beatriz Andrade. Ella es profesora y psicoterapeuta y colaboradora de Señal Global. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida, qué gusto saludarte. Edgar, igualmente, buenos días. Buen día también para la audiencia y para el equipo de noticias del Canal 44. Oye, en relación a lo que mencionabas, pues sí, la mutilación genital femenina abarca varias modalidades que pueden ir desde el corte del prepucio del clítoris, la amputación de este y el corte de los labios menores, hasta llegar a la más radical que tiene el nombre de infibulación, que consiste en todo lo anterior más la sutura de la vulva, que en muchas ocasiones es realizada con crines de caballo, dejando un pequeño orificio para la salida de la orina y de la futura sangre menstrual. Y digo futura porque este procedimiento se realiza durante la infancia, mucho antes de que aparezca la menarca. Aunque la edad promedio a la que se realiza es alrededor de los 5 años de edad, a últimas fechas se sabe que ha bajado tanto al punto de que se está realizando desde la primera semana del nacimiento. Se la considera un rito de paso o de purificación que a su vez le da categoría a las niñas de aptas o elegibles para el matrimonio. Las modalidades e interpretaciones de esta práctica dependen de la religión o de la etnia. Por lo general son las matronas las que, además de atender los partos, se dedican al oficio de mutiladoras, oficio que se hereda de una generación a otra. También son ellas quienes hacen las pruebas de virginidad a las novias durante la noche de bodas, en las que, por cierto, a las que fueron infibuladas cuando eran niñas, esa noche el esposo corta con una navaja la vulva cicatrizada y posteriormente las desflora. Las condiciones de higiene con las que se hace son nulas. Suelen utilizar pedazos de vidrio, fierros hirvientes, huesos de animales que han sido afilados o bien una navaja de afeitar frecuentemente oxidada que se usa constantemente sin que haya esterilización de por medio, lo cual promueve el contagio de tétanos, hepatitis y VIH. ¿Qué decir de los terribles dolores que sufren ya que no hay anestesia ni analgesia de por medio? ¿Y qué decir de las copiosas hemorragias e infecciones posteriores que muchas veces llevan a las niñas a la muerte? Sí, estoy hablando de cosas que suceden en pleno siglo XXI. Y la realidad es que el globalismo, con su inherente tsunami migratorio, se está encargando de poner frente a nuestros ojos una realidad doliente, terrible y milenaria, a la cual nos negábamos a ver, usando como pretexto ya bien la lejanía con África, Oriente Medio y lejano, que por cierto es en donde más se practica, o de plano, el malentendido respeto a las tradiciones culturales y religiosas, sin mostrar el más mínimo interés o compasión por las víctimas. Si bien podría creerse que las niñas inmigrantes que no han sido mutiladas y cuyos padres, aun sabiendo que en los países europeos está prohibida y penalizada con cárcel, están salvadas, la realidad nos muestra lo contrario. Los padres, en el cumplimiento de sus tradiciones culturales o religiosas, de todas maneras encuentran la forma de mutilarlas en la mayor de las secrecías. Una vía es que una mutiladora que ya reside en Europa las opere clandestinamente y otra es que varias familias cooperen económicamente para pagar el boleto de una mutiladora que vive fuera del continente para que los visite por una breve temporada, mutile a varias niñas y se regrese a su país de origen. Esta versión tiene la finalidad de evitar el posible arresto de la perpetradora. Hablando de cifras, el comunicado de prensa de la UNICEF del 2016 informó que entre niñas y mujeres de 30 países, 200 millones han sido víctimas de este acto violento.
Otro estudio reciente reporta 4.500 nuevos casos en Reino Unido en el periodo de abril del 2017 a mayo de este año. Y otros hablan de 150.000 víctimas en Suecia, más de 18.000 en España, más de 17.000 en Bélgica, etcétera. No hay que olvidar que estas cifras generalmente son solamente la parte visible del iceberg. Por otra parte, llama la atención la reciente crítica que el Centro para los Estudios Islámicos de Sri Lanka hizo ante la prohibición de este país, recalcando que es una afrenta a los musulmanes. O bien, que en Inglaterra, que a pesar de ser ilegal desde el 2003, no haya habido un solo arresto. La realidad es que aunque en apariencia se dicten leyes y protocolos para prohibirla, el currículo oculto de estas apoya agendas que van en contra de todo lo que se dicen. Entonces, da mucho que pensar, porque en lugar de poner al respeto de los derechos humanos femeninos, pareciera que se le está dando prioridad a las prácticas de barbarie. Muy lamentable las cifras, todo lo que está ocurriendo y bueno, pues uno pensaría que ocurren en ciertos países, pero bueno, también están ocurriendo en Europa, si bien es cierto de personas que están llevando a cabo estas prácticas por cuestiones culturales, religiosas o como sea, pero que están ocurriendo no solamente en este siglo, Beatriz, sino en países desarrollados. Así es, y que se lo está permitiendo. Exacto, poco es lo que se está todo haciendo por contrarrestarlo, por acabar con ello. Ese es el meollo de todo. Te agradezco mucho, Beatriz. Gracias a ti. Un abrazo, Beatriz Andrade Iturribarría. Ella está en Twitter como @euskera con Z y K. Y bueno, pues un asunto muy complicado y que nos invita, por supuesto, a la reflexión de lo que está ocurriendo, de cómo todos estos fenómenos migratorios también que se han llevado a Europa, pues no necesariamente significa que estas prácticas terminen, sino que se trasladan, al igual que las personas se trasladan estas cuestiones culturales, estas cuestiones religiosas que son muy lamentables, reprobables, porque está dañando a un sector de la población, está dañando a un grupo de por sí vulnerable, tristemente, como ocurre con muchas niñas y mujeres en el mundo.